Hola hermanos, muy buenas tardes. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén te da la bienvenida. Este 8 de julio del 2020 te da la bienvenida. Hoy quisiera compartir contigo el tema Misericordia gratuita para todos. Quisiera que me acompañaras al libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 1 al 13. Yo inicio con el versículo número 1 y ustedes con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 13. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 13. Nos ponemos de pie, hermanos. Ya lo tenemos. La palabra de Dios dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces el 13, en lugar de las zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vamos a orar, hermanos, para que este estudio sea de gran bendición y que Dios pueda tener misericordia por nosotros. Padre bendito, en esta tarde venimos ante ti humildemente. Gracias te damos primeramente porque nos has permitido venir a tu tiempo de oración. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia ha sido grande para con nosotros. En esta tarde de tiempo de oración te pedimos, Padre, que nos llenes de sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder discernir el mensaje que nos tienes preparado. Pues sabemos, Padre, que es usted quien habla. En estos momentos, Padre Celestial, te pido humildemente que quites todo mandamiento que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios para que sea guiado por usted, Señor. Que sea usted quien les hable y que usted pueda llevar a cabo su plan, porque su plan es perfecto. Gracias te damos y te pedimos, Padre, que no nos desampares. Sigas obrando en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo en tu santo nombre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.
Tomen asiento. Ciertamente nos dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamar en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es un gozo para mí estar aquí, hermano, el podernos regocijar, el podernos deleitarnos en la palabra de Dios. El tema de hoy es misericordia gratuita para todos. Pues bien, ciertamente el acercarnos a Dios es muy importante para que nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Quiero darte una pequeña, breve introducción acerca de la revelación de Dios, que a partir de sus primeros renglones en la Santa Biblia habla de Dios de un extremo a otro. Se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo, la revelación sin la cual nosotros no sabríamos nada de lo suficientemente acerca de Él. Cierto, hermanos, antes de revelarse mediante la palabra escrita, Dios se manifestaba por las obras de la creación. Y lo vemos en Génesis capítulo 1. Vamos al libro de Génesis capítulo 1. ¿Qué nos dice ahí en el libro de Génesis capítulo 1? Nos dice con todo gozo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos, hermanos, con tanto gozo que nuestro Dios nos viene a mencionar y nos viene a revelar que en la Biblia, en los primeros renglones de la Santa Biblia, se habla de Dios de un extremo hasta el otro. Pues bien, ahora vemos claramente que nos dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ciertamente, hermanos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Recordemos que Él es la muestra de gloria, de poder, de deidad y que Él es el creador del universo. Hoy quisiera que me acompañaras ahí al Salmo 19, 1, Salmo 19, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate, ahí en el encabezado nos dice las obras y la palabra de Dios. Vamos al versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Vayamos al versículo 7. La ley de Jehová, ¿qué dice, hermano? Es perfecta. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos, ¿qué? Justos, ¿verdad? Hermanos, hoy quisiera mencionarte cómo podemos acercarnos a Dios. Desde el punto de vista de Dios, nos preguntamos cómo nos acercaremos, ¿verdad? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Lo dice en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Isaías. Regresemos a Isaías, acompáñame ahí el libro de Isaías 55:6. ¿Qué nos dice la palabra de Isaías 55:6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Eso es el punto de vista, cómo podemos acercarnos a Dios. Dios tiene ese punto para que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice: buscadme y viviréis. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué quiero decirte? Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, pero también lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos al libro de Mateo, acompáñame al libro de Mateo.
Mateo capítulo 7. Mateo. Es la regla de oro, ¿verdad? Ahí la regla de oro, Mateo capítulo 7. ¿Qué dice del 7 al 12, hermanos? Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén, Señor. Es la regla de oro, la oración. Pues Dios busca de la manera más clara que como cristianos nosotros nos acerquemos con un corazón ferviente. Y nos dice claramente, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Escucha bien esto. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y es muy importante nosotros acercarnos de una manera tan clara con el Señor para pedirle. El Señor ya conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros, y si nosotros le pedimos conforme a la Santa Biblia, ¿qué nos dice el Señor? Que nos los va a conceder, ¿verdad? Amén. Pero, ¿qué sucede? Que a veces pedimos y pedimos y pedimos y las cosas no vienen. ¿Por qué no vienen, hermano? Porque no lo estamos haciendo con un corazón ferviente. Quizás estamos pidiendo en la carne y no lo estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere. Por eso Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Acompáñame ahí al libro de Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 9. ¿Qué nos dice Lucas 11, 9? Y dice la palabra de Dios: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, ciertamente nosotros nos dice Dios, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Tú crees que un padre le dará a su hijo algo incorrecto? No. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y Dios nos dio la gracia de tener una esposa para amarnos y tener con mucho gozo a nuestros hijos. Así nuestro Padre Celestial nos ama tanto que Él quiere que nosotros no nos escondamos, que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos atendidos ¿por quién? Por Dios Todopoderoso. Él no nos está cerrando las puertas, al contrario, está abriendo la puerta. ¿Para qué? Porque Él quiere que nosotros nos acerquemos con un corazón ¿qué? Ferviente, ¿verdad? Pues hermanos, como lo veremos en la palabra de Dios, Jesús nos dice que el camino, ¿quién es? Al Padre. Jesucristo, ¿verdad? Ahí vamos allí, acompáñame al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 6, y dice la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay algo muy importante. Nosotros nos imaginamos, creemos que al tener ya la salvación ya somos salvos, ¿verdad? Ya tenemos claramente que somos salvos. Pero ¿qué sucede? Que a veces no creemos en el Padre, no creemos en el Hijo y no creemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos tomado una decisión, y como nos dice claramente,
Dios nos da la entrada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y Dios quiere que nosotros nos deleitemos, por eso dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo. Por eso nos dice, Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que debemos entender. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque nos estás dando la promesa del Espíritu Santo y de que nosotros podamos tener entrada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos allí al libro de Efesios. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué nos dice? 2:18, y dice la palabra de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, ciertamente nuestro fundamento, ¿quién es? Nuestro principal fundamento, piedra de ángulo, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si vamos entendiendo cómo nos podemos acercar a Dios, es lo que quiere que nosotros seamos salvos por gracia, ¿verdad? Así que, hermano, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de la qué? De la fe, ¿verdad? Y es lo que quiere nosotros, que nosotros deleitemos el conocimiento de la verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Ahora bien, hermano, nosotros vamos a ir viendo el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Como dijo, Jesús es el camino al Padre, ¿verdad? Vamos ahí a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5:2. 5:2, ¿qué nos dice en Romanos 5:2? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Acompáñame al libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nos dice? 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora vamos a Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén, hermanos. Realmente lo que Dios nos quiere, que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso nos dice, porque quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, vamos viendo cómo podemos acercarnos a Dios desde el punto de vista de Dios. Hoy quisiera hacerte una pregunta. Desde el punto de vista como cristiano, ¿cómo entraríamos, hermanos? El Espíritu de Dios nos da al Espíritu para que nosotros podamos entrar a tener una relación con Dios. Pero estamos viendo cómo podemos entrar, acercarnos a Dios con el punto de vista de Dios. Ahorita vamos al punto número 2. Nuestro punto de vista, hermanos, es la entrada a Dios por el Espíritu. Debemos creer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardonador de lo que le buscan, hermanos. Así es que vamos ahí, acompáñame al del libro de Romanos capítulo 5,
versículo 12 al 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿Jehová estará con vosotros? Sí, ¿verdad? Amén. Pues nos está dando primeramente la entrada a Dios por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, debemos vivir una vida ¿qué? En obediencia, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el Salmo 24. Vamos, acompáñame ahí al Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, 3 al 5. ¿Qué nos dice? Salmo 24, 3 al 5. Quien lo tenga puede leerlo. 24, 3 al 5. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, ahora vamos al Salmo 24, 3 a 5, el que habíamos mencionado. Salmo 24, 3 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Amén. Dios es el Rey de gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Pues, hermanos, Dios quiere que nosotros, por el Espíritu de Dios, nos deleitemos. ¿Por qué? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de la salvación que nos ha dado. ¿Nos costó algún costo la salvación, hermanos? No, ¿verdad? No. La salvación no cuesta nada. Lo que Dios quiere que nosotros nos deleitemos, que disfrutemos la palabra de Dios. Por eso nos dice claramente que debemos invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Vayamos ahí al Salmo 145, acompáñame al Salmo 145, versículo 5 al 8. ¿Qué dice? Desde el 4 al 8. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Clamarán a la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, hermanos. Ciertamente debemos vivir una vida de obediencia, ¿verdad? Debemos invocar el nombre de Dios, pero también debemos orar al Padre, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros vayamos entendiendo desde el punto de vista como cristianos que Dios nos da la entrada por medio de ¿qué?
del Espíritu. Acompáñame ahí a Mateo, al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén, hermanos. Realmente vemos cómo Dios nos conoce perfectamente. Antes que le pidamos, Él ya sabe lo que tiene para nosotros. Por eso es muy importante que nosotros deleitemos la enseñanza, que le pidamos con un corazón ferviente. ¿Para qué? Para que Él pueda escuchar nuestra oración. Y deleitemos que, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque nos queremos acercar a ti. Gracias, Señor, porque lo que te estamos pidiendo, sabemos que lo estamos haciendo en secreto. Y tú nos recompensarás en público, porque tú conoces nuestro levantar, conoces nuestro acostar, conoces de nosotros todo. No te podemos engañar, Señor. Por eso es muy importante nosotros que deleitemos en la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús le muestra a sus discípulos cómo deben orar. Y a veces nunca nos enseñan cómo debemos orar, ¿verdad? Cuando antes no conocíamos a Cristo, nosotros hacíamos vanas repeticiones, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Padre nuestro. ¿Y qué nos dice Dios? Sí, soy el Padre nuestro, que estás en los cielos. Sí, estoy en los cielos. Santificado sea tu nombre. Se está santificando mi nombre. Venga a tu reino. Así es mi reino. Hágase tu voluntad. Es mi voluntad. Por eso debemos leer y comprender exactamente lo que Dios quiere que nos deleitemos. Por eso nos dice claramente, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios nos ha prometido a aquellos que se acercan a Dios que nos va a dar al Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Hermanos, encontraremos a Dios acercándonos a la palabra, cierto. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con Él, y si le dejáis, Él también os dejará. Escúchame bien. En lo que Dios quiere, que nosotros en nuestro interior le hablemos con un corazón ferviente. Él ya sabe y conoce nuestra necesidad antes de que nosotros le pidamos. Él sabe exactamente de lo que nosotros tenemos necesidad. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Hoy encontramos a Dios para que nos podamos acercar cordialmente a Dios. El acercarme a Dios, Dios nos escucha, hermanos. Amén. Amén. Acompáñame ahí a Segunda de Reyes, el libro Segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 4. ¿Qué nos dice? Versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hasta ahí, hermano. Nos dice con todo, Joacás oró en presencia de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿qué nos dice? Que entremos aquí nosotros en nuestro aposento y le pidamos a Dios. Por eso es muy importante que nosotros oremos, no que entremos ya derrotados, no. Confiar en Dios, ¿para qué? Para que nosotros vayamos deleitándonos en que Jesucristo nos está escuchando. Por eso es muy importante que nuestra oración hoy, el miércoles, todas nuestras peticiones lleguen a Dios como un olor fragante sin ningún estorbo. Para que esa petición que traemos en nuestro corazón pueda ser
oídas. ¿Por quién? Por Dios nuestro Todopoderoso. Así que, hermanos, el acercarme a Dios, ¿Dios hará un pacto con nosotros? Amén. Cierto, ¿verdad? Vamos ahí al libro de Isaías, Isaías 55:3. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes A David. Pero dice el Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay algo muy importante que nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. A veces nosotros decimos, somos cristianos, estamos creyendo, estamos haciendo lo correcto, pero quiero decirte, aquí no nos dice con toda claridad, porque mis pensamientos, ¿qué, hermanos? No son, ¿sí? Ni vuestros caminos, ¿qué? Dijo Jehová. Así que, hermano, conforme nos vamos leyendo la palabra, nos vamos regocijando en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que Isaías nos está mostrando a Dios como un siervo, ¿qué? Libertador. Un Dios con toda claridad que nos está revelando en la palabra de Dios desde el principio hasta el final, que Él existe y se reveló ¿ante quién? Ante los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros nos regocijáramos en la palabra de Dios, porque el amor eterno de Jehová hacia Israel y hacia nosotros. Amén. Por eso es algo tan importante cuando estás deleitando, Señor, gracias por la misericordia, gracias por tu amor. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. Gracias, Señor, porque me has dado la entrada por el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Apagamos al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para no escucharnos. Hoy, de verdad, me gozo en que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos, hermanos, a Dios, y Dios nos perdonará de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Ahí vamos a Segunda de Crónicas, vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice? 7:14. Y algo muy claro, lo que Dios quiere, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Qué gran bendición que Dios nos está dando. Si nos humillamos ante Dios, Dios va a escuchar nuestra petición. Por eso es muy importante, hermanos, que el tiempo de oración es muy necesario. ¿Para qué? Para que Dios pueda escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras carencias, alguna enfermedad, o que Dios pueda ayudar a alguna persona para que pueda recibir a Cristo en su corazón. De verdad, hermanos, el acercarme a Dios ha sido de gran bendición. Hemos visto tantas cosas en el transcurso de nuestro caminar en Cristo, que Dios tiene un cuidado por cada uno de nosotros. Pero ciertamente, como dice el Señor, si se humillare mi pueblo, eso es lo que precisamente tenemos que hacer, humillarnos a Dios, porque es un Dios de poder, el cual Él conoce de nosotros. Y ciertamente leíamos hace unos momentos en Mateo 7, capítulo 7, la regla de oro, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos como dice Dios, como dice la palabra de Dios, Dios nos va a escuchar con toda certeza. De verdad, hermanos, el acercarnos a Dios es un gran gozo. Por eso el tema misericordia gratuita para todos. Él no está excluyendo a ninguna persona. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad para que nos podamos deleitar. Por eso dice, el acercarme a Dios, Dios nos bendice. Amén. Cierto, vamos a ir al Salmo 65, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 65,
Vamos desde el 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Amén. ¿Tú oyes qué, hermano? La oración, ¿verdad? A ti vendrá toda carne. Hermanos, Dios nos dice con toda claridad, ¿verdad? Que nosotros, mediante la palabra escrita, Dios se manifestaba, ¿qué? Por las obras. Y ahora estamos viendo claramente, nos dice, tú oyes la oración. Cuando a veces la oración no va bien, no va bien ordenada, nuestro Señor Jesucristo llega a Él, la acomoda y la lleva al Padre. Por eso es muy importante que todo salga de nuestro corazón y de nuestra boca. ¿Para qué? Para que llegue como un olor fragante ante nuestro Señor Jesucristo y pueda llevarla al Padre y pueda escuchar nuestras peticiones. A veces nosotros estamos orando y dice el Señor, y le decimos, Señor, no me estás escuchando. Sigue. Pero recordemos que hay batallas que nosotros no estamos observando. Son batallas espirituales en las cuales, si Dios nos diera la oportunidad, por lo menos ver medio minuto esas batallas, yo te aseguro que estaríamos más leyendo la palabra de Dios. Y como dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Dios para que podamos entender por la misericordia gratuita para todos. Dios no está excluyendo a ninguna persona. Dios quiere que todos, hombres y mujeres, vengan a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Por eso nosotros, que venid, oíd todos los que teméis a Dios. Hermanos, eso es precisamente lo que Dios quiere. Por eso nos dice, ¿podemos tener confianza en Dios, hermanos? Amén. Amén. Vamos allí a Efesios capítulo 3. Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nos dice? 3, 12. Dice, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, tenemos toda la seguridad y el acceso y confianza en medio de la fe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la fe es, ¿por qué, hermanos? Por el oír. El oír, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios. Y hoy ciertamente Dios quiere que nosotros nos deleitemos en la fe, ¿verdad? Amén. Para que sigamos creciendo en su santa mente. ¿Qué dice? La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos viendo a nuestro Dios, pero nos está escuchando, ¿verdad? Amén. Y nos está escuchando, y esa confianza que tenemos, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué nos dice? Hebreos 4, versículo 16. ¿Qué nos dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Dios es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es muy importante que nuestra oración salga ¿de dónde? Del corazón, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué quiero decirte? ¿Tenemos confianza en Dios? ¿Nos estamos acercando a Dios? ¿Nos escucha? Claro, nos acercamos a Dios para hacer un pacto con Él, ¿estás de acuerdo? Nos acercamos a Dios porque Él nos está perdonando, y nos acercamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos bendice, hermanos. Así que vayamos ahí a Primera de Juan, acompáñame ahí a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Acompáñame ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Que el conocimiento de la vida eterna, vayamos ahí al versículo 13 y dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará victoria. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién, hermanos? Bajo el maligno. Por eso vamos entendiendo claramente que podemos tener confianza en ¿quién? En Dios Todopoderoso. Y aquí nos está dando el conocimiento acerca de la vida eterna, ¿verdad? Por eso vamos entendiendo, gracias Señor, porque el acercarnos a ti es un gozo, Señor. Gracias porque me estás dando el conocimiento y gracias Señor, ¿por qué? Porque no formamos parte de este mundo. Nuestra familia, ¿de dónde viene, hermanos? Del cielo, ¿verdad? Por eso ahora vamos entendiendo claramente, gracias Señor, por darnos la oportunidad de mostrarnos cómo podemos acercarnos contigo, Señor, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo también el punto de vista de cómo podemos entrar los hermanos en Cristo, de que nosotros teniendo al Espíritu Santo podemos tener entrada a Dios, ¿verdad? Y así, hermanos, nos podemos acercar a Dios porque Él quiere que nosotros hablemos con Él, porque Él quiere escucharnos, ¿verdad? Él quiere que nosotros le contemos todas nuestras necesidades, todos nuestros requerimientos, pero vamos a hacerlo conforme a la voluntad, como dice en la palabra de Dios, cerrando nuestra puerta, acercarnos a la palabra de Dios. Señor, deseo tener una conversación contigo para que pueda deleitarme en tu palabra. Gracias, Señor, porque el conocimiento que me estás dando es de que puedo tener la vida eterna. Pues hermanos, nos acercamos a que podemos tener esta confianza en Dios. Claro que sí, pues nos dice en la palabra de Dios que nosotros nos deleitemos y como nos dice en Mateo 7, la regla de oro, la oración y la regla de oro. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Eso es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros nos entendamos la palabra de Dios porque Él nos las está revelando. Y todo lo que nos está revelando es el testimonio que Dios nos ha dejado para que nosotros nos podamos acercar y poder tener esa misericordia gratuita para todos. Amén. Hermanos, quiero darle gracias a Dios por esta gran bendición de que nos ha dado su punto de vista, primeramente, cómo debemos entrar a Dios. Y nosotros como cristianos, por medio del Espíritu Santo, así que también el acercarnos a Dios es muy importante porque Él puede escucharnos todas de cada una de nuestras necesidades, nuestras peticiones, y podemos hacer un pacto como Él quiere que lo hagamos, porque Él también va a perdonar nuestros pecados y recibiremos de Dios esa confianza de que nos dará bendiciones conforme a la voluntad de Él. Si nosotros le pedimos conforme a la voluntad en la palabra de Dios, nos vamos a deleitar en ella. Hermanos, quisiera terminar y alguna duda que tengamos, dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18, dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que no fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Así es que, hermanos, les invito a que podamos deleitarnos en la palabra de Dios para que nosotros tengamos esa misericordia gratuita para todos. Quisiera darle las gracias por esta gran bendición que nos ha dado el Señor, de que podemos llegar al trono de su gracia, doblando las rodillas, pidiéndole con un corazón ferviente, y Él escuchará nuestras peticiones. Sabemos que antes de que le pidamos, Él ya conoce nuestra necesidad, nuestra carencia, y Él sabe lo que le vamos a pedir. Así que, hermano, te invito en esta noche a que puedas disfrutar esta enseñanza, y si tienes alguna pregunta o algo que nos quieras comentar, lo puedes hacer y nosotros lo podrías dejar en la cajita para que podamos escuchar tu comentario y poderte contestar. Gracias le damos a Dios por este conocimiento. Que Dios te bendiga en el transcurso de esta semana, y nos estaremos viendo el próximo domingo. Que se haga la voluntad de Dios. Amén y amén, hermano.